Hola, Vamos, están ingresando, las personas que están ingresando, hola, buenas tardes. Ajá. vamos acá Hola. en las preliminares. Eh, bueno, si te parece, Lucio, arrancamos. Laura, ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, bueno, cuando quieran. bueno. Mira. Entonces, bueno, le damos la bienvenida nuevamente a todos los que están acompañándonos hoy, con este calor nuevamente. Maggie, hola Maggie. Muy bien. Castillo. Va a ser nuestro derrotero esto, creo que todo febrero vamos a estar así, pero bueno, firme vamos a estar aquí. Sí, Eh, sí, 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 por supuesto. Así que bueno, nada, eso, nuevamente agradecerles que estén acompañándonos y a la gente que está también siguiéndonos a través de YouTube, Eh, eh, también agradecerles la presencia, bueno, y Agradecerles que esperamos estén. la participación de todos. Y Eso, y algo que que participen. quería sumar, porque el otro día, bueno, nos agradecimos mutuamente, después tuvo a Laura, por supuesto, y la presencia de Susana. Ahí está Andrea de Lordi, De la también orden. por el chat. Pero también quiero sumar al agradecimiento a Jonathan, que es la persona que Sí. está apoyándonos técnicamente y que, bueno, que es la que permite también que hoy estemos conectados y que podamos desarrollar esta tarea sin mayores inconvenientes. Por lo menos sentirnos seguros de que ante cualquier situación él va a salir ahí para poder solucionarlo. Así que le agradecemos a Jonathan, que Sí, aparece sí, ahí sí. con un recuadrito que dice Secretaría Académica. Bueno, es- ahí nos pone un dedito, Jonathan, desde el chat. Pero para que además ustedes conozcan bueno, que existe esta persona, se llama Jonathan y nos está Y está apoyando desde ese lugar. atentísimo. Sí, es quien nos Bien, sostiene. bueno, esperando que hayan pasado un buen fin de semana, con calor, como todos nosotros. Bueno, No. no, nos estamos reencontrando acá nuevamente para iniciar. Nosotros el viernes trabajamos, estuvimos charlando, debatiendo en relación al punto que tenía que ver con tipología de usuarios. Fue una clase, un encuentro muy rico, tanto para Lucio como para mí. Fueron muy valiosas las intervenciones. Ustedes ya saben, pero volvemos a reiterar, que nuestra idea es intentar, en lo posible, hablar poco, primero porque pensamos que esto, digamos, el desarrollo de los encuentros virtuales es justamente esta posibilidad que tenemos de poder compartir y debatir ideas. Hola Bárbara, buenas tardes. Entre todos y entre todos también poder de alguna manera conformar estos encuentros y que podamos aprender mutuamente. Así que, Sí. bueno, nos avisa Elizabeth que tiene problemas con el audio. Oh, Bien, oh. Maggie. perfecto. Bien. Em, entonces, lo que hoy vamos a ver, vamos a adentrarnos al menos en algunos aspectos, es justamente en lo que se denomina estudio de usuario. Pero antes de iniciar el encuentro de hoy con este tema en particular, queremos recordarle algunas cuestiones que tienen que ver con, más que nada, algo que tiene que ver con la metodología del módulo, pero fundamentalmente con el tema del trabajo final. Luz, Ujú. si podés poner la primera diapo, como Sí, una ayuda a sí. memoria A ver. de lo que queremos ver hoy. Bueno, esto que ustedes lo tienen, espero que todos hayan podido pasar por el aula, y si no es así, háganlo Eh, pronto. Tienen toda la Eh, posibilidad de hacerlo. Exactamente, pero bueno, es esto que nosotros presentamos acá, que es una síntesis de lo que está en la planificación, que aparece en el espacio del aula de este módulo, es un poco lo que queremos remarcar, o que ustedes puedan tenerlo con mayor claridad en lo que se refiere a lo que va a ser el trabajo final. Lo que charlamos nosotros el viernes, y que está, reitero, en la planificación,
La idea es que ustedes desarrollen un estudio de usuario. Después de la clase, del encuentro de hoy y de lo que se pueda leer en la clase que nosotros subimos al aula, van a quedar un poco más claro a qué nos referimos con estudio de usuario para aquellos que tienen alguna duda. Pero básicamente lo que nosotros, nuestro objetivo es que ustedes puedan hacer este desarrollo de estudio de usuario como un proceso que lo vayan armando en el transcurrir de este mes. En estas 4 semanas en que nosotros nos encontramos, de tal manera que cuando ustedes lleguen al final, que es el 3 de marzo, es la última clase, en donde está pensado hacer todo una cuestión, digamos, de conclusiones, de charlar también qué sucedió, con las experiencias de ustedes en relación a este trabajo. La idea es que ustedes culminen junto con, cuando termine el módulo, ustedes también terminen con este trabajo final. Con el armado del trabajo Exactamente, que es del un estudio de bosquejo, usuarios. en realidad, y Ujú. como planteaba Lucio el viernes, y lo hemos charlado, es que bueno, muy probablemente debido a que las bibliotecas populares, y Lucio de esto sabe más, o sea, en general por ahí el mes de enero ya están cerradas y el mes de febrero comienzan las actividades no tan rápidamente. Es muy probable que ustedes no puedan acceder a demasiada información como para poder hacer un estudio de usuario con un trabajo de campo, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea es que de alguna manera este estudio de usuario, aunque sea de alguna forma, digamos, no real en toda su Ujú. dimensión, sí presente un bosquejo y que fundamentalmente sea un trabajo que a ustedes les permita después reutilizarlo, o sea, seguramente mejorarlo, pero que efectivamente lo puedan llevar a cabo en algún momento en el ámbito de sus instituciones. Claro, tener por ahí incorporando las herramientas necesarias para armarlo a medida que avancemos en los encuentros y efectivamente ir desarrollándolo para tener una especie de borrador, una especie de recurso ahí guardado para cuando quieran aplicarlo, por la parte práctica, por la parte concreta de armar el trabajo. Y por el otro, parte del objetivo, me parece completo nuestro, es que en realidad alcancemos entre todos a entender la importancia de llevar adelante ese estudio de usuarios. Entonces, por una parte, la cuestión práctica y con la que nos tenemos que encontrar al terminar el módulo para que nosotros por lo menos lo avisemos. Siempre decimos no hay un aprobado y un desaprobado, pero sí hay por ahí una lectura por nuestra parte del trabajo que nos envíen para hacerles algún comentario, alguna devolución de lo que estuvieron haciendo, y una vez armado, además de tenerlo en estructura para el día que lo quieran aplicar, también tengan incorporada la idea de que es indispensable en algún momento hacer algún tipo de estudio de usuarios, ¿no? Bien, bueno, entonces, ¿cuál va a ser la modalidad? Puede ser grupal, nosotros pensamos que con un máximo de 4 integrantes, o individual, ¿sí? Y para aquellos, por ejemplo, recién hablábamos con Laura antes de ingresar, que bueno, ella nos recordaba que la gente del WQ, ya sabía yo cuando nos encontramos en el inicio, que están todos Ujú. juntos, que creo que son 3 personas, pero bueno, si pertenecen a una misma institución, bueno, esto sería interesante por ahí que la gente que está haciendo la Diplo y que pertenece a una misma institución puedan desarrollarlo de forma grupal a este trabajo. Pero también existe la posibilidad de hacerlo individual. En cualquiera de los dos casos, ya sea elijan grupal o individual, nosotros le vamos a pedir que ustedes, le vamos a pedir, no solamente por esto, sino que le vamos a pedir en términos generales que ingresen al aula. Ustedes saben que el aula, junto con los encuentros virtuales en modalidad de educación mediada por tecnología, digamos, el aula es un espacio que se complementa con lo que nosotros hacemos en estos encuentros. El aula está armada para ustedes, está armada con todas las herramientas que tiene la posibilidad de este trabajo, el aula virtual. Entonces es importante que ustedes pasen por allí, porque ahí van a tener la información. Si les queda alguna duda, todo eso, ahí va a estar la posibilidad incluso de comunicarse con nosotros, está el tema de los Claro. puntos.
Entonces, hagan uso de este aula virtual porque está puesta al servicio de ustedes, que en este caso serían los usuarios Lo que del aula decidimos, virtual. claro, de alguna Sí, manera, pensándolo en términos de lo que estamos trabajando en el módulo. tal Entonces, cual. ustedes nos tendrían que avisar, nos tendrían que comunicar o informar, ustedes van a tener dentro del aula hay un foro que se llama Foro de Consulta General, que va a ser utilizado para justamente esto, para todo lo que tenga que ver con cuestiones relacionadas con el módulo y fundamentalmente para ir comunicándonos en relación a cómo van desarrollando dificultades, preguntas, dudas que tengan en función del Y trabajo. críticas. Y críticas, por supuesto. Entonces, estas dos opciones nos tienen que avisar por el foro. La idea es que cada semana nosotros les vamos a plantear algunas cuestiones básicas como para que ustedes las vayan pensando. ¿Cuál es la sugerencia? Es que no se dejen estar, digamos. El hecho de plantear este tipo de trabajo de esta manera, con esta modalidad, de que podamos ver el proceso juntos, para terminar con el resultado que va a ser el 3 de marzo, con la presentación final del trabajo, creo que es algo que es interesante para tomarlo, primero porque no les va a quedar nada pendiente. Terminada la cursada del módulo, ahí termina la cursada y termina también la presentación del trabajo. Entonces, nosotros ahora le vamos a decir que pues, dos cuestiones que parece interesante que ustedes se empiecen a plantear para iniciar ya en esta semana el primer bosquejo, lo primero que se podría llegar a escribir en cuanto al trabajo final. ¿Qué van a necesitar? Volvemos al mismo punto. Lecturas necesarias, bueno, las clases teóricas, que en este caso van a estar en el aula virtual, y los documentos sugeridos y ampliatorios que están en la bibliografía de las clases. Junto con la participación activa en los encuentros virtuales para aquellos que estén hoy, que bueno, que lo podamos ir haciendo a través del chat o a través de la posibilidad de hablar, de pedir el micro, o a través del foro. Recuerden que hay un foro que está referido sencillamente al tema de la posibilidad de poder establecer en ese foro preguntas, consultas, debates para aquellos que no hayan podido estar presencial, pero que sí tengan la opción de poder hacerlo a través del foro. Entonces, volvemos al tema de la importancia que tiene ingresar al aula. Y las dos lecturas obligatorias, que son esta guía para el estudio de usuarios de la comunidad de bibliotecas de CERLAC y la de Aguirre. El primero que les acabo de mencionar es importante porque les va a plantear, es más largo, pero les plantea muchísimos elementos que tienen que ver con la importancia del desarrollo del estudio de usuario, cuáles son las posibilidades, de qué manera se desarrolla, etcétera, etcétera. Y porque al final ellos también lo que hacen es presentar en anexos los tipos de encuestas, cuestionarios, entrevistas, etcétera, que se pueden realizar. Y el texto de Aguirre es porque es un estudio de usuario efectivo, o sea, real, de Aguirre, que lo desarrolla en una biblioteca popular del Partido de Berazategui. Entonces, lo que hace es la presentación, digamos, formal de ese estudio de usuario. Entonces, pensamos que con esas herramientas tienen, digamos, recursos como para poder hacer el desarrollo del trabajo. ¿Algo más, Lucio? Tal cual. No, con respecto a eso, no. Bueno, iba a recalcar la importancia pero no, es exactamente eso. De entrar al foro, de entrar a, quizás cuando han visto la clase diferida, la clase no de manera sincrónica, tengan la posibilidad de opinar y, como decíamos, de aportar, de señalar o quizás de sugerir algún cambio o algo que les parece que con lo que no acuerdan. Así que esa es la posibilidad de poder entrar al chat, revisar las lecturas y de paso también opinar. Esa es la idea. Lo último que sería es que, bueno, que después lo vamos a volver a reiterar en el foro, ¿qué es lo que nosotros les sugerimos que comiencen a trabajar? Bien,
Daniela nos pregunta por el foro, Ujú. si ustedes nos van a ir orientando sobre ese bosquejo. Exactamente. La idea es que nosotros podemos hacer un seguimiento junto con ustedes, para eso está el foro, de cómo, qué dificultades, qué cuestiones les parece a ustedes que pueden incorporar o no, lo vamos trabajando juntos. Esa es la idea, sí, así es. Y para esta semana, lo que nosotros les sugerimos es que comiencen a plantearse una especie de lo que sería un diagnóstico, ¿no es cierto, Lucio? O como se Claro, denomina en el ámbito de las bibliotecas populares, o sea, esto de pensar la claro, lo que biblioteca dentro de un contexto. exactamente, lo que por ahí en algunos lugares o en otras áreas se le dice un estudio de campo, del entorno. Para nosotros es estudiar un poquito la comunidad, nuestra área de influencia, saber en dónde está inserta la biblioteca, saber más o menos, es justamente un diagnóstico, no creo que exista la objetividad absoluta, pero tratando de que de alguna manera nosotros en este diagnóstico podamos incorporar algunos datos bastante concretos con respecto, por ejemplo, a eh, de qué manera está compuesto de franjas etarias mayoritarias dentro de nuestro área de influencia, que puede ser el barrio, el paraje, la ciudad, de acuerdo a la biblioteca donde esté ubicada. Y entonces hacer un diagnóstico general de qué población tenemos, si más o menos podemos llegar a saber este, eh, el tipo de nivel de estudios por los que se encuentran cursando o no se encuentran cursando, más o menos la cantidad de población joven, la población escolar primaria, escolar secundaria o no escolarizada, más o menos tener una idea general de dónde está inserta nuestra biblioteca, que eso va a ser uno de los recursos más valiosos después a la hora de comenzar a efectivamente hacer un estudio de usuario. Bien, que seguramente eso pueden ser cuestiones que podamos conocer de ese contexto, de esa comunidad en la cual está inserta la Biblia, pero que justamente al desarrollar un estudio de usuario, estos elementos, o sea, los vamos a tener muchísimo más claros, ¿sí? Ese es el objetivo también de la realización de un estudio de usuario. Entonces, por un lado esto, de identificar, bueno, nombre de la biblioteca, contexto, o sea, por ejemplo, si ya podemos identificar si hay cercanía, por ejemplo, con escuelas, de qué niveles, qué sé yo, y después eso seguramente se va a corroborar en cuando se desarrolle, digamos, con encuestas, entrevistas, o profundicemos más en el estudio de usuarios si efectivamente esto es así, o faltan mayores elementos de diagnóstico. O sea, eso sería una parte y después ir como planteándonos qué objetivos generales y específicos tendríamos para el desarrollo de este estudio de usuario en nuestra institución. Ahora esto lo vamos a ver en el transcurrir de este tiempo que tengamos de compartir hasta las 20 y también si ustedes leen el material, estas cosas que nosotros estamos planteando les van a quedar mucho más claras, ¿sí? Así que bueno, a ver si hay otra consulta en el chat. Bueno, Esa entonces, última. avancemos entonces, Lu, Con la siguiente diapositiva. y con la otra diapo, sí. Mm, 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 mm. Dame un segundo. Todos. Aparte ya dijiste que estabas yo te estoy esperando que no te caigas ni para un lado ni para el otro, que sigas Ay, ahí. por favor, yo creo que debe No, tener que ver no. con la presión, con algo. Ay, toque otra cosa. Dame un segundo. Ahí está. Sí, todo. Bueno, ¿Viste? Mi conexión está rarísima. bueno, tranquilo. La idea de hoy entonces es empezar a trabajar justamente esto que tiene que ver con estudio de usuario. O sea, nosotros ya vimos o empezamos a trabajar el tema de qué es un usuario, tipología de usuario, que es lo que vimos el día viernes.
y terminamos diciendo, bueno, ahora, tenemos en claro de qué hablamos cuando hablamos de usuario, qué pasa con los socios en las bibliotecas, son todos usuarios sí o no. Bueno, fue un debate interesante, todo lo que se desarrolló el día viernes. Ahora, una vez que tenemos identificado a estos usuarios, a estos lectores, a estos socios, es necesario conocerlos, ¿sí? Y para conocerlos, justamente lo que tenemos que ver, o de la manera, hasta ahora, en términos bibliotecológicos, la forma de conocerlos es a través del desarrollo de un estudio de usuario. En general, en las instituciones, creo que lo adelantábamos el viernes, lo adelantaba yo particularmente, no está tan claro, o sea, no se desarrollan muchos estudios de usuario. No sé qué sucederá en el ámbito de las bibliotecas populares. En el caso de las bibliotecas, como en el caso nuestro, de una biblioteca universitaria, en general, y lo que le planteaba el viernes, es que uno tiene como identificado el perfil de usuario, y a partir de identificar ese perfil de usuario, intuimos, en términos generales, cuáles pueden ser las necesidades, demandas o deseos de esos usuarios o de esa tipología de usuarios que ya tenemos. Pero bueno, la idea o lo ideal sería que en las instituciones podamos desarrollar un estudio de usuario que nos permita conocer más a fondo a qué usuario o a qué perfil de usuario nos estamos dirigiendo y hacia dónde apuntamos con nuestros servicios. Entonces, la idea de hoy es trabajar básicamente esto. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estudio de usuario? Lucio, ¿tenés inconvenientes? ¿Querés que...? No. No, debería estar compartiendo en este momento, vos lo ves, socios Lo usuarios que se está lectores. viendo es la primera en formato común, la primer diapo. Nos faltaría pasar a la segunda. A ver, dame un segundo entonces. Yo la estaba ¿Sí? viendo y digo, bueno, No. Quedamos ahí en la primera. Pero bueno, seguimos va, avanzando, de todas maneras. Entonces, es un poco la definición, ahí está. Esto. está Socios, bien. usuarios y lectores, es hora de conocerlos. Avanzamos con la segunda. Y la idea es entonces, ¿qué debemos hacer para comenzar? Bueno, un poco esto que estábamos hablando recién con Lucio. O sea, debemos realizar un diagnóstico, o sea, tratar de ordenar datos que tengamos de un tema, o en este caso, los datos que tengamos en relación a la Nuestra realidad comunidad. o nuestra Ujú. comunidad, para justamente esto que nos permite conocer la biblioteca, a la comunidad y a sus necesidades. ¿Cómo podemos hacer esto? Pasamos a la otra diapo. O sea, ¿cómo lo vamos a ver? Pero ¿para qué se necesita desarrollar estudio de usuario? Básicamente para conocer qué cosa de nuestros usuarios. Bueno, esto que se plantea, los gustos, las Ujú. necesidades, esto que planteaba un poco Lucio, ¿no? De qué profesión, qué actividades desarrolla, cuáles son sus intereses, qué rango etario, ¿sí?, conforman esa comunidad. Y otro de los aspectos importantes es qué grado de satisfacción o qué opinan nuestros usuarios acerca del servicio, de la colección, de las actividades que se desarrollan en el ámbito de la biblioteca y hasta de las cuestiones, por ejemplo, edilicias. Y acá nos faltaría agregar, no sé qué pensás vos, Lucio, incluso un tema que tiene que ver con los recursos humanos también, ¿no? Que es con que de alguna manera también poder evaluar siempre para mejorar, pero no Sí, sí, solamente la atención, sino incluso la falta de recursos humanos, si debemos claro. evaluar si es necesario, por ejemplo, incorporar algún servicio. Sí, sí, sí. Sabemos que, como lo planteaba Lucio muy bien, las bibliotecas populares en general, en cuanto a Ujú. recurso humano, es bastante difícil Yo contar con creo que, recursos humanos, ¿no? no, no, sí, 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 es una realidad que atraviesa las bibliotecas de todo el país. El problema por llamarlo, la dificultad con respecto a los recursos humanos, la manera de incorporarlos, a la cantidad, a la manera
de poder reconocerles económicamente su trabajo y todo ese tipo de cuestiones a lo largo del país. Así que, pero igualmente es importante saber de qué manera perciben o reciben el servicio de las personas que en el momento están trabajando en la biblioteca, porque siempre hay un montón de cosas que sobre las que podemos trabajar y podemos ir mejorando. O quizás con la mejor de las intenciones estamos haciendo las cosas de una manera en la que el usuario, la usuaria de la biblioteca no las necesitaría o no las recibe como quisiera. Yo Exacto. no sé si se escucha bien, pero el video es rarísimo. No, No, yo se escucha ¿Se escucha perfecto. bien? Sí, 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 se Ah, escucha bien. no como se ve. No como sea. Bueno, entonces, ¿cómo, digamos, cómo es el tema de los usuarios? ¿Recuerdan que el día viernes trabajamos el tema de usuarios potenciales, usuarios reales? Bueno, fue todo un tema que también debatimos. Ujú, Ahora bien, en general, cuando se hablan de estudios de usuario, y lo plantea así San Casado, si ya lo han leído, él plantea algo que yo creo que es, que es real, hablando de usuarios reales y potenciales. En general, se toma en cuenta cuando se desarrollan estudios de usuario lo que nos responde, en el caso, después vamos a ver qué herramientas y qué recursos utilizamos para poder desarrollar estudios de usuario, pero en general se toman en cuenta los usuarios reales, o sea, los usuarios que efectivamente hacen uso de los servicios, en este caso de una biblioteca popular o de cualquier tipo de biblioteca. Y entonces ujú. él plantea que es importante también, y que es un poco algo que nos planteaba Lucio el viernes pasado, es cómo hacemos para incorporar a esos usuarios que están por fuera todavía, que todavía no ven o no logran ver la necesidad que tienen de la biblioteca que está inserta en nuestro barrio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo llegamos también a ese usuario? El usuario que no es tan fácil, digamos, reconocer, pero que posiblemente sea un usuario que tenga que ver con, digamos, nuestros vecinos, en el barrio, por ejemplo. Entonces, también tener en cuenta en ese estudio de usuario a estos usuarios reales, a los cuales podemos llegar a través de un encuentro, una entrevista, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero también de qué manera llegamos a este otro usuario que no está en el ámbito de la institución. Claro. ¿Para qué? Porque en general, si por ejemplo pensáramos en referir o tener un diagnóstico en relación a cómo están nuestros servicios, qué sucede con nuestra colección, qué pasa con las actividades que desarrollamos en la biblioteca, y solamente lo estamos viendo a partir de los ojos del usuario que sí utiliza nuestros servicios, vamos a tener de alguna manera, digamos, la información va a ser sesgada, va a faltar otra parte. Entonces, Una parte. y no podemos plantear que las necesidades, deseos y demandas de información que tienen estos usuarios reales van a ser las mismas de estos usuarios potenciales porque no los conocemos. No podemos Justamente, saber qué es lo que justamente sucede por con eso, ellos, ¿sí? ¿no? De alguna manera u otra, el poder, con las herramientas que vayamos viendo, el acercarnos a conocer ese tipo de cuestiones, hace que nosotros sepamos de alguna manera cruda en qué le estamos errando, porque el usuario denominado potencial no está siendo un usuario habitual de la biblioteca, o sea, qué es lo que de alguna manera u otra la biblioteca no está ofreciendo que nos atraiga eso de usuario potencial. Entonces, este estudio de usuarios es una herramienta riquísima, no solamente para mejorar lo que estamos haciendo, sino también de alguna forma para quizás crear nuevos servicios, o sea, retroalimenta el crecimiento de la biblioteca, el poder acercarnos al usuario real, al potencial. Disculpen, ¿por qué sigue siendo un usuario potencial? O sea, ¿qué es de lo que estamos ofreciendo que no lo trae hasta la biblioteca? Exacto. Y de alguna manera, digamos, el estudio de usuario lo que intenta reflejar es cuáles son los hábitos de información que tienen estos usuarios, ¿sí? Ujú, Pero no solamente eso, es mucho más. O sea, no es solamente
por ejemplo, qué documentos de nuestra colección ese usuario utiliza y por qué los utiliza, sino, y sobre todo en el ámbito de las bibliotecas populares que desarrollan, como manifestábamos el viernes pasado, una función social tan importante, también poder reconocer qué otras cosas necesita ese usuario, que no solamente tiene que ver con el libro en sí, sino con las actividades que desarrollan desde el punto de vista cultural, de promoción de la lectura, etcétera, las bibliotecas populares. Entonces, hay muchas otras cuestiones que nos puede dar cuenta el estudio de usuario y que fundamentalmente cuando hablamos de estudio de usuario que va a utilizar técnicas, si querés pasamos a la otra diapo, que va a utilizar diferentes técnicas, ¿sí? Como las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas, para poder llegar a estos usuarios, siempre tener en cuenta, y me parece interesante desde este punto de vista, porque bueno, Sanz Casado dice que el estudio de usuario es un conjunto de estudios, digamos, que tienen que ver con conocer los hábitos de información de nuestros usuarios desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Y que en donde interviene mucho, dice Sanz Casado, la cuestión estadística, la cuestión matemática, que tiene que ver con lo estadístico. Luego hay otra, nosotros planteamos a Sanz Casado, porque bueno, como dijimos la otra vez, es un clásico, pero es Sanz Casado y su libro es del año 94. Hay muchos Sí. elementos teóricos que todavía no son pertinentes, pero hay algunos que hay que actualizar. Pero en el otro texto que nosotros le dimos, que tiene que ver la metodología de investigación reflejada en estudios de usuario, la autora, digamos, lo toma Sanz Casado también, pero plantea algo más. Plantea que además el estudio de usuario está determinado por una cuestión de elementos multidisciplinares que se utilizan para la realización de estudios de usuario. Y en donde ella además plantea la relación desde el punto de vista social que tiene el usuario con la información a la cual accede. Lo cual me parece que es interesante para sumar digamos, al concepto de Sanz Casado. De Sanz Casado. El de Eh, Martín Moreno. Exactamente, ella. Entonces, existen, por lo tanto, herramientas o recursos que están a nuestra mano para lograr llegar a realizar un estudio de usuario. ¿Cómo pasamos a la otra? Existen algunas ideas que son básicas y que aparecen en después Lucio les va a pasar ahí un enlace después que veamos esto, que ustedes ya muchos lo deben conocer, los documentos que se denominan colección de herramientas, me parece, ¿no, Lu? Sí, Lo de sí, sí, sí. Conavip. Sí, sí. Bueno, Existencia. sí, que son, no creo que son 6 o 7, algo así, que están, digamos, como identificadas por temas. En este caso es uno que tiene que ver con relaciones con la comunidad, si no me equivoco. Pues sí, Y bueno, relaciones ellos con la dan comunidad. algunas ideas que tienen que ver con esto de qué recursos o qué herramientas nosotros podemos utilizar para llegar a conocer a nuestros usuarios. Por ejemplo, un buzón de sugerencias o desideratas, las encuestas, como hablábamos antes, para saber los intereses de lectura y de estudio personal, hobbies, etcétera, cuestionarios para conocer algunas cuestiones puntuales, entrevistas, o talleres de intercambio lluvia de ideas, ¿sí? O sea, que está más relacionado con el encuentro, entiendo yo, en el ámbito mismo de la biblioteca. Claro, claro. La consulta es a que ustedes, y hacia Lucio, que es el que conoce más las bibliotecas populares, si existen además otras alternativas u otras herramientas o recursos que a ustedes se les pueden ocurrir en relación a este tema. O sea, ¿de qué otra manera nosotros podemos llegar a conocer algunas de estas cuestiones acerca de nuestros usuarios? Tal cual. Porque por ahí, por ejemplo,
lo que tiene que ver con las desiderata el buzón de sugerencias, es, bueno, es una opinión personal en este caso. Es relativo a la biblioteca popular. La desiderata en realidad es una actividad diaria en la biblioteca popular, ¿no? Porque la desiderata nos permite ir tomando nota, pero a tiempo real, de los vacíos, de los huecos que nosotros podemos ver. Los huecos me refiero a los faltantes en alguna de las áreas del saber o del conocimiento que tenemos en la biblioteca. Entonces, vamos tomándolos. Así que es una actividad diaria que nos permite, en todo caso, enriquecer y diversificar el fondo bibliográfico popular. Entonces, eso puede llegar a terminar repercutiendo en cascada en cuanto a la cercanía, al acercamiento del usuario. El usuario que encuentra un libro que antes había dicho que no lo teníamos en la biblioteca, seguramente es quien después va a pasar la voz de decir en la biblioteca: compraron tal, lo que hablábamos el otro día con respecto a los de Panamericana, o libros los de química, nivel universitario, que son tan caros. Incorporar alguno de esos porque alguno de los usuarios se acercó y nos preguntó si lo teníamos y no lo teníamos, el Chant, por ejemplo. Bueno, ahí tomar nota en nuestra listita, en nuestra desiderata, nos va a servir para a la vez difundir y quizás hasta acercarnos a los usuarios. Eso con respecto a lo que veo a diario en la biblioteca por ahí. No sé ustedes si les parece que nos podemos acercar, si tenemos algún trabajo diario que nos pueda llegar a acercar a conocer nuestros usuarios y usuarias, o si aplicaron alguna idea novedosa. Sí, básicamente sí, que si más allá de no reconocerlo quizá como estudio de usuario, específicamente, como lo estamos hablando ahora con mayor profundidad, sí identificar en el desarrollo cotidiano de las tareas algún elemento que de alguna manera nos lleve por este camino, es decir, nos lleve a reconocer a los usuarios. O sea, por ejemplo, eh, entiendo yo, cuando hacemos socio a un usuario, a lo que va a ser un futuro usuario, digamos, de alguna manera estamos sabiendo algunos datos básicos, ¿sí? Básicamente, o sea, básicos en relación no solamente a su nombre y apellido, sino, por ejemplo, si le preguntamos a ese nuevo socio, eh, los estudios con los cuales cuenta, si le preguntamos si es un vecino de la comunidad, si es cercano a la biblioteca, qué tipo de tarea desarrolla, si es ama de casa, si es un estudiante secundario, universitario, si es un docente, digamos. Si existen ese tipo de consultas a los socios de la biblioteca, bajo cualquier, digamos, aunque no le pongamos los nombres que estamos nosotros aquí colocando en la diapo, sino qué cosas a ustedes en la cotidianidad, ahora relacionándolo con esto, les parece que tienen que ver o van por el camino de iniciar esta posibilidad de conocer o reconocer a nuestros usuarios. Esa sería más o menos la consulta, ¿no? Pueden utilizar el chat, la gente de YouTube. Sí. Bien, hablar. Hablar, No sé si por favor. por favor, se lo pedimos. Ahí va. Andrea del Ordi. Nosotros usamos Desiderata, ayuda mucho con los usuarios. Sí, gracias. Bien, bien. Gracias, Andrea. Bueno, la Desiderata entiendo yo que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, buzón de sugerencia o Desiderata, justamente es esto que planteaba Lucia, ¿no? De poder presentar un listado de en ese caso serían, como se han casado, un deseo de nuestros usuarios. Nosotros en la Claro. biblioteca de la universidad tenemos una desiderata. No se usa mucho, pero la tenemos. De secretaría, aún no comentan los conectados por... Ah, están.
Bien, perfecto. Nos avisa Jonathan que aún la gente de YouTube no comentan nada, pero que están atentos. Gracias. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Aparece este buzón de sugerencias o es la posibilidad de que tienen los socios o los usuarios de poder decir cuáles son sus deseos o sus necesidades en relación, por ejemplo, a títulos de libros que necesitarían que la biblioteca obtuviera, si no los tiene, porque considera que responderían a su demanda de información. ¿Sí? De eso hablamos cuando hablamos de desiderata. ¿Sí? En general es buzón de sugerencias o desiderata, bueno, es eso. Entonces Sí, sí. decimos que la gente del ORDI establece un desiderato. Nos dicen, de Edith Hernández por YouTube, nosotros nos acercamos al colegio y hablamos con los alumnos, espera que abro esto, Ujú. y hablamos con los alumnos. Sí, También. bien. Bueno, esto creo yo que es algo muy interesante, como lo planteaba Lucio el viernes, el tema de los trabajos que hacen, no entendí mal, que no recuerdo bien, eh, el tema del acercamiento que incluso la Biblia donde vos estás, Lucio, la Verbel, Sí, se la verbal. acercó a esta escuela técnica, ¿sí? De A la alguna PET 6 en manera, su momento. claro. A ver, Sí, espera sí, que sí. alguien más. No logro ver todos los del chat completo. Del chat de Zoom. Del chat de acá. Sí, porque ahí están poniendo todos, pero no lo logro ver entero. Y la escuela 140 Y la agrega, escuela 140 de Elizabeth. nos agrega, Bien, claro, May, perfecto. que también está colaborando en la biblioteca Hugo Verbel de Villa Florencia. ¿Qué tiene que ver Ah, con eso? Acercarnos a donde nosotros alcanzamos a detectar que tenemos un grupo social que podemos llegar a apreciar como usuarios potenciales, y entonces nos acercamos a tomar contacto con esto, con la Escuela 140, con la PetSite, porque de repente estás a 2 cuadras de la escuela y te das cuenta de que dentro de tu circulación de usuarios no tenés estudiantes de la escuela esa. Entonces vos decís, bueno, en algo nos estamos equivocando nosotros, en algo o estamos apuntando los cañones para otro lugar. Así que, claro, ahí agrega Elizabeth la 20, Don Bosco. Y hay una claro, pregunta, Lucio, ahí que tiene que ver con, está bien, que nos pregunta Claudia. ¿Qué pasa con la biblioteca con las bibliotecas que no están al día y que dejaron de ser populares por no estar al día en personería jurídica y solo hace atención al público? ¿Cómo sería esto, Luis? ¿cómo sería eso? Complejo. Bien, Sí, no, la- haciendo así una síntesis, ¿no? Porque no tiene directamente que ver con lo que estamos viviendo, pero no. eso tiene que más que ver con la asociación como persona jurídica, y lo que en algún momento vamos a conversar sobre la importancia además de desarrollar nuestros servicios y lo que tiene que ver con estudiar nuestros usuarios para poder mejorar como institución, paralelamente el mantener la persona jurídica y la cuestión administrativa al día. Las bibliotecas que dejan de estar regulares con personas jurídicas, ya sea porque no han presentado balances, porque la comisión directiva se encuentra fuera de periodo, con periodo vencido, bueno, no ha cumplido con algunas de las cuestiones administrativas que exigen la dirección provincial. La única opción que queda es poco a poco y como se pueda, en cuotas, comenzar a regularse con los balances, con lo que tuvieran dificultad, y por supuesto que a visita al margen, y siempre que tengan la oportunidad de acercarse a la manera que tenemos las bibliotecas populares en Neuquén de reunirnos, que es la Federación de Bibliotecas Populares, para que acompañen a la biblioteca en esta regularización. Lo que sí no podemos dejar de lado y no se va a poder evitar es la necesidad de regularizarse. Es la única opción viable para continuar, por lo menos recibiendo las ayudas que nos da el Estado, tanto provincial como el Estado nacional, o, o
el Estado municipal. La única forma es mantener la persona jurídica al día. La biblioteca, por supuesto, que como grupo humano que trabaja coordinadamente con un objetivo en común y utilizando ciertas herramientas, que en este caso tienen que ver con el uso del libro y con la organización de una colección y brindar algunos servicios que tienen relación con eso, siempre va a seguir funcionando. Puede seguir funcionando mientras las gentes de esas la sigan sosteniendo. Pero ahora, como persona jurídica, es indispensable ponerse al día con todo lo necesario. Pero bueno, eso lo podemos derivar por ahí en alguna consulta de manera privada para que veamos el caso en particular, pero ya por fuera de la temática que estamos tratando de desarrollar hoy. No sé si eso sirve, Bueno, espero. está. Bueno, bueno, entonces, volviendo nuevamente al tema. Estábamos hablando de algunas de estas ideas, te agradece Claudia, No, no me queda. em, que pueden, digamos, de alguna manera sostenerse a través de las actividades que hacemos en la cotidianidad. Bueno, vamos a avanzar con esta cuestión de estas herramientas, ¿no? Esto de los talleres de intercambio, lluvia de ideas, eh, Sí, también tiene que ver mucho, entiendo yo, con esto, ¿no? Con la posibilidad de poder estar cerca. O sea, el tema de que en las bibliotecas también de alguna manera se convoque a los usuarios, ¿no? Allá a través de, bueno, Lucio ya nos planteaba el tema de las asambleas y todo eso, pero que también en la cuestión cotidiana se los convoque para actividades, se los convoque para, digamos, que el usuario realmente se sienta parte de la biblioteca, que sabe que la biblioteca le pertenece, ¿sí? Que no es solamente, digamos, que un sector de personas o alguien, o sea, que es una comisión directiva, por ejemplo, la que define solamente las actividades, sino que hay intervención de los usuarios. Entonces, en este caso es donde también el desarrollo del estudio de usuario que permite acercarnos a ellos a través de entrevistas, de cuestionarios, digamos, de las herramientas y los recursos que tenemos a nuestras manos, también de alguna manera le da la idea al usuario de que esa biblioteca se está preocupando por ellos y de alguna manera lo podemos hacer parte de eso, ¿no? ujú, Y otro elemento que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estudio de usuario es que el estudio de usuario no se desarrolla una sola vez. O sea, por ejemplo, se inicia una biblioteca y hacemos un estudio de usuario para saber cuál es el contexto en el cual estamos inmersos. claro, O se desarrolla una sola vez al año. No, justamente es importante saber, no vamos a estar haciendo estudio de usuario toda la semana, pero sí con cierta regularidad, porque justamente existen cambios, o sea, no es lo mismo haber hecho, por ejemplo, un estudio de usuario en el 2019, antes de la pandemia, que hacerlo ahora, ¿sí? Porque, sí, bueno, sí, sí. toda nuestra realidad se modificó, digamos, las formas de acceder a la información se modificaron, la información existente se modificó y seguramente los intereses de esos usuarios que hasta ese momento participaban en el ámbito de las bibliotecas de cualquier tipo, también ha sufrido modificaciones. Entonces, digamos, cuando existen situaciones como esta, tan excepcionales como fue la pandemia, ni hablar, pero no podemos estar pensando o diciendo, bueno, yo ya desarrollé un estudio de usuario que fue el 2019, listo, Claro, ¿no? es Es una decir, foto. claro, exactamente, al menos tener en cuenta que el estudio de usuario se debe desarrollar en forma regular, al menos una vez al año, tener presente esto, ¿sí? Porque cuando avancemos en el estudio de usuario, ustedes puedan leer la cuestión teórica y puedan iniciar el trabajo donde se van a dar cuenta con mayor detenimiento de qué estamos hablando, porque se van a meter, digamos, en ese punto, eh, eh, van a identificar muchas otras cuestiones que tienen que ver con, no solamente con identificar hábitos de información de nuestros usuarios, conocer cómo se llaman, en qué lugar viven, dónde desarrollar la actividad, etcétera, etcétera, sino que nos va a permitir un amplio abanico de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con mejorar los servicios. Y si nosotros acordamos, como planteábamos en la clase anterior,
que nuestro eje, nuestro objetivo siempre es el usuario de cualquier actividad que desarrollemos en el ámbito de la biblioteca, bueno, pues justamente en este punto, al hablar de estudio de usuario, es que estamos planteando al usuario como el eje de todas nuestras actividades, ¿sí? Y el usuario lo empieza a saber, se empieza a dar cuenta, o empieza a dar, o sea, eso, o sea, si nosotros regularmente tenemos este acercamiento hacia los usuarios, entonces el usuario también puede percibir bueno, que Claro, efectivamente, que nos creemos que efectivamente él es lo más importante, es el actor más claro, importante de nuestras tal instituciones, ¿no? cual. Que es parte integrante de la biblioteca y que la biblioteca es el usuario, ¿no? Porque también está bueno llevar a ese lugar y a ese entendimiento a quienes son los usuarios, porque de alguna manera, eh, para hacer un paralelo con algo un poco bruto, pero para que se entienda bien, nosotros no somos una empresa privada que da el servicio de cable. Nosotros tenemos esto para ofrecer, sale esto, si te gusta, buenísimo, y si no, contrata otro de los servicios de cable. Nosotros en la biblioteca en realidad lo que estamos haciendo es construyendo con cada uno de los ladrillitos una estructura, cada uno de los ladrillitos de cada uno de los usuarios. Una estructura que va a responder a las necesidades de cada uno de esos integrantes. Entonces lo que necesitamos saber es cuáles son sus necesidades, qué está esperando la institución, qué es lo que quisiera que se haga, y de esa manera traerlo y que forme parte de la biblioteca. Sin el usuario no hay biblioteca. Exacto. Bueno, avanzamos, Lu. Estoy acelerado. Bueno, Ay, volvemos un poco a insistir, pero insistimos más que nada porque entendemos que es importante la experiencia de ustedes, incluso de aquellos que nos pueden plantear, no estamos en una institución, no estamos trabajando en ninguna institución similar, bueno, pero qué cosas se le ocurrirían a desarrollar en función de esto que estamos trabajando, eh, viene bien, digamos, al debate, a la puesta en común, ¿sí? Entonces, bueno, un poco tiene que ver con esto. Se realizan este tipo de recolección de información en forma cotidiana, y ¿a través de qué? ¿De qué recursos o herramientas? Un poco es reiterar lo que hablábamos recién, ¿no? Y si ustedes piensan, en sí. definitiva, que a partir de estos elementos que nosotros estamos planteando, es necesario realmente, o es importante el desarrollo de un estudio de usuario en las instituciones donde estamos, o en las que podamos llegar a desarrollar nuestra tarea, ¿sí? Sí, No sí, es, sí. no es lo importante acá es para los que nos están escuchando, es que entendemos que, que estamos diversificados, que por ahí es heterogéneo el tema, pero bueno, que hay cursantes que están desarrollando tareas en bibliotecas populares, que hay otros que desarrollan tareas en otras instituciones, y hay otros que posiblemente eh, en este momento, por alguna razón, no le estén haciendo. Pero que bueno, Ujú. que a partir de todo lo que el recorrido ya hecho en el marco de esta Diplo, ustedes ya tienen elementos como para poder, nosotros lo que estamos haciendo es aportando en este punto a algo que puede parecer para algunos novedoso, como el estudio de usuario, pero que sin lugar a duda, por algún lugar o por otro, aunque ustedes no le pongan ese nombre, seguramente lo están haciendo. Como planteábamos al principio, al solo preguntarle a aquella persona que se acerca a la institución su nombre y apellido, el lugar en donde vive, si es cercano o no al ámbito de la institución, donde está inserta la institución, qué tareas desarrolla, o simplemente preguntarle cuál es su interés de lectura, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos o sea, muchas veces eh, no es que se confunde, sino que se piensa que con evaluar, por ejemplo, a través de lo que vamos a ver el lunes que viene, lo que es el DigiBP, lo que son los sistemas integrados y todo eso, de, digamos, para sostener lo que es la visualización o la difusión de la colección de las bibliotecas, pero que muchas veces, por el uso que se hace de la colección, a veces podemos inferir o podemos saber el que está más, digamos, en atención al usuario, por ahí se puede definir que
Los usuarios de esta biblioteca son personas, lo que se llama ahora adultos mayores. Entonces, bueno, con eso ya tenemos un perfil, y entonces ya identificamos que esto es así, y le podemos hacer 2 o 3 preguntas, o pensamos, por ejemplo, que como la demanda de determinados títulos es mayor, entonces pensamos que ese es el hábito de, por ejemplo, en este caso sería de información, pero de lectura, que tienen nuestros usuarios. Claro. Y no necesariamente la demanda responde a esa imagen, ¿sí? Porque, como hablábamos antes, al tener, esos serían nuestros usuarios reales. Desconocemos qué sucede con los usuarios potenciales, pero muchas veces, como dice Sáenz Casado, deseo, necesidad y demanda no son la misma cosa. Es decir, por eso es que los que trabajamos en bibliotecas tenemos que estar tan atentos, y si existen herramientas como esta que nos acercan más a los usuarios, como es el estudio de usuario, bueno, las tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque puede suceder, como dice Sáenz Casado, que no necesariamente el usuario, el que se acerca en busca de información, porque necesita, como dijimos en algún momento, bajar su nivel de incertidumbre, necesita información porque, digamos, hay algo que le está sucediendo en su vida cotidiana a la cual le necesita dar respuesta. Entonces, bueno, Sáenz Casado hace la diferenciación entre información y conocimiento, como ya lo hicimos nosotros en el módulo primero, en la introducción. Entonces, pero puede suceder que ese usuario todavía no sea totalmente consciente de lo que necesita, o confunda necesidad con deseo, ¿sí? Entonces, lo que nos está demandando no necesariamente es lo que necesita, o a veces lo que nos demanda, y a lo cual nosotros respondemos, no tenemos la devolución de lo que sucede, qué hace el usuario con lo que ha demandado, ¿sí? Eso también forma parte del estudio de usuario. Entonces, cuando lean el material que les sugerimos, van a ver que incluso existe una parte en el estudio de usuario que tiene que ver con el análisis, si se puede, que a veces no es tan fácil, de qué sucede, o sea, qué sucede una vez que ese material que sale de biblioteca, cuál es el camino que recorre ya en manos del usuario. Es decir, ¿para qué lo utilizan? ¿Cuánto de aquello que se llevó el usuario efectivamente lo necesitaba y lo utilizó para el fin o la demanda, digamos, por la cual vino? Porque muchas veces nos sucede, debe pasar a ustedes, nos pasa a nosotros a nivel de la universidad, el usuario cuando se acerca en busca de información, a veces tiene muy claro, digamos, que busca determinado material, conoce el título, conoce el autor, bueno, y nosotros decimos, bueno, esto es lo que el usuario está demandando, es lo que necesita y se lo damos, ¿sí? O conoce el tema, y también hacemos una búsqueda y le damos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evaluar el grado de satisfacción de ese usuario con aquello que se llevó? ¿Sí? Se lo llevó, o sea, nosotros podemos decir, perfecto, la biblioteca responde en forma óptima porque el usuario vino a buscar tal cosa y el usuario se lleva lo que vino a buscar. Ahora bien, ¿cómo sigue ese camino? Porque el usuario puede haberse llevado lo que vino a buscar, pero no necesariamente es lo que, valga la redundancia, necesitaba para su incertidumbre en la búsqueda de esta información. Es decir, hay montones de cuestiones que tienen que ver también con las características del usuario, ¿no? Claro. Sáenz Casado, cuando hace en este capítulo lo del estudio de usuario, ustedes van a ver que después termina siendo una tipología, ¿no? Porque él lo está desarrollando en el sentido de los investigadores, los docentes. Y la última tipología que él plantea es el hombre de la calle, el hombre común, dice Sáenz Casado. Y lo relaciona con las bibliotecas públicas. Él está hablando de las bibliotecas en España. En España. Pero, digamos, tiene un correlato con esto que hablábamos la otra vez. O sea, ¿qué tipo de usuario es el usuario que se acerca a las bibliotecas populares? Digamos, hombre, forma genérica, ¿no? Este usuario, esta persona de la calle, en lo cual nosotros podemos identificar todo esto que decíamos el otro día, en la cual es tan diversa la cantidad de tipos de usuarios que están alrededor de las bibliotecas populares, ¿no? Es lo que planteamos el otro día con ahí también es tan heterogéneo, porque como decíamos la otra vez, partimos del docente de
inicial, de primaria, de media, puede haber algún estudiante universitario, después hay docentes que también responden a esta parte de la educación, tenemos el ama de casa, Claro, tenemos el que trabaja, el que es desocupado, ¿sí? sí, sí. Bueno, o sea, entonces, ¿cuántos elementos o cuántas características de nuestros usuarios nos puede traer la posibilidad de hacer buenos estudios de usuario? Buenos estudios, claro, ¿Sí? tal cual. Bueno, alguien, no los queremos aburrir, hablar y hablar nosotros. Además, a mí yo me voy a quedar sin agua. Oh, mirá que tenías, Sí, pero tengo. tenés para Bueno, recargar. No, no, Lucio, ¿algo más para...? no, no, sería caer en la redundancia en la que voy a caer. Ah, Sería redundar en algo que no quiero, pero que voy a redundar. No, principalmente la cuestión de la importancia de conocer nuestra comunidad, de que podamos acercarnos a ellas y siempre teniendo la mirada que vamos a decir y- y seguramente vamos a repetir y seguramente vamos a continuar repitiendo, que tiene que ver con la importancia de en la biblioteca popular en particular, de que la biblioteca popular se llene de personas que la utilizan, que esos usuarios potenciales pasan en ser usuarios, que esos usuarios pasan en ser socios y que esos socios, de alguna manera u otra, en algún momento, y si así les parece, lo sienten y se disponen, puedan integrar alguna de las comisiones directivas y formar parte de las conducciones de las bibliotecas. Eh, Todo esto orientado a que lo que decía por ahí Adriana, bueno, estamos en este momento frente a un grupo por ahí heterogéneo, gente que están relacionadas hoy con la Biblioteca Popular, gente que están trabajando en otro tipo de instituciones y gente que por diferentes cuestiones no está acercándose a la Biblioteca Popular. Bueno, esas gentes y cualquiera de las otras sepan que hoy mismo pueden acercarse a una biblioteca popular a conocerla, a ver qué está haciendo, a ver qué está trabajando, a ver qué servicios brinda, a ver si tiene algún tipo de taller que te pueda interesar. Bueno, y el día de mañana comenzar a colaborar en esa biblioteca. La biblioteca, si hay algo que necesita siempre y va a seguir necesitando, es gente que se acerque y tenga ganas de ofrecerle algo del tiempo, del que disponga. Todos nosotros tenemos nuestras tareas, nuestras obligaciones, decíamos, nuestras familias, pero bueno, la biblioteca popular depende de esa persona que puede ofrecerle, aunque sea algún que otro momento para, para colaborar y hacer uso de ella, por supuesto. bueno, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Algo que no se comprenda? Gerardo, ¿no estás por ahí? Gerardo, Gerardo, Sí, sí, creo que está. Bueno, si no, seguimos. Sí, sí, Quisiera volver, estoy. si es posible, Lu, a la diapo donde estaban, nada más que para que lo tengan ahí, donde estaban el anterior, la de... Ay, o sea, para meternos un poco nada más, para no ser reiterativa, la idea con Lucio es no intentar no repetir en estos encuentros lo que ustedes pueden leer en las clases y pueden leer en la Ujú. bibliografía, que por supuesto lo explican mucho mejor que nosotros, los autores, ¿no? En la que sería la fuente primaria, esto ustedes ya conocen. Eh, pero bueno, la idea es un poco reconocer estas herramientas, ¿no? Básicas o recursos que tenemos para el desarrollo de los estudios de usuario. Entonces, ¿se identifican algunas? Ah, bueno, González Rabia que nos dice, profe, yo no entiendo bien cómo tenemos que hacer el trabajo. Bien, me detengo un ratito acá, ¿te parece, Sí, Lucio? sí, sí, Eh, sí, sí. y avanzamos. Bueno, en relación a esta consulta, es un poco lo que charlábamos al principio, no sé si estabas desde el principio, pero bueno, el desarrollo del trabajo es
Sí, Lucio, estoy oscura, pero porque tengo un... Me avisa Lucio que no me están viendo, Se nota pero es claro. que yo me saqué porque tenía un inconveniente con la conexión y no quiero quedarme sin ella. Ujú. Pero el tema para la respuesta es, bueno, ¿cómo se desarrolla el trabajo? Está en la planificación que nosotros colgamos en el aula, a más Del módulo, arriba, si vuelven después, si volvés sobre lo que charlamos al principio, cuando iniciamos este encuentro, también claro. explicamos así cómo lo vamos a hacer, pero bueno, cualquier duda que tengas, o sea, el tema es así, es iniciar un estudio de usuario, ustedes hoy estamos trabajando estudio de usuario, no pretendan reconocer todo esto sin antes terminar o volver, los que están ahora, volver a ver esta clase en formato diferido y volver y releer o leer el material que nosotros le planteamos, tanto la planificación como las clases, como las lecturas sugeridas y ampliatorias, y eso les va a dar una idea acerca de cuál es el trabajo, cuál es el objetivo del trabajo que ustedes tienen que hacer. Básicamente es el desarrollo de un bosquejo de un estudio de usuario en donde estén presentes eh, Los todos estos elementos, elementos, exactamente, los básicos, y que tomen como ejemplo, si quieren, estas dos lecturas que nosotros les damos. Una, que es la de la biblioteca de Berazategui, que es directamente un informe real de un estudio de usuario, como la desarrolló esta persona, y la sí, otra, la de CERLAC, porque les aporta en sus anexos, por ejemplo, ejemplos, van a la redundancia, de cuestionarios, entrevistas que se pueden desarrollar. Como sabemos que en las bibliotecas todavía no hay actividad plena, lo que nosotros les vamos a pedir en ese caso es que armen eso, justamente un bosquejo, de cómo, en principio, lo que largamos hoy como consigna es empezar a escribir cuál es el diagnóstico de la biblioteca. O sea, básicamente es cómo se llama la biblioteca, en qué lugar está inserta, qué instituciones ustedes pueden identificar que están alrededor de la biblioteca, si conocen la cantidad claro. de socios que en este momento tienen, socios que los pueden identificar como socios activos, o socios Y potenciales en este caso. la población también del área de influencia, porque Claro, puede la ser que relación claro, población-socios nos va a dar un dato importantísimo. claro, puede ser que todavía no la conozcan y que a partir del estudio de usuario puedan llegar a reconocerlo. O sea, Ujú. aquellos datos que certeramente ustedes que lo conocen, entonces ubicarlos en ese primer diagnóstico, ¿no? Como de presentación de en qué institución se va a desarrollar este estudio de usuario. ¿Sí? Entonces, a ¿En qué partir de entorno? ahí, identificar los objetivos generales y específicos. ¿Para qué queremos desarrollar nuestro estudio de usuario? Queremos desarrollar nuestro estudio de usuario porque queremos saber qué satisfacción tienen nuestros usuarios acerca de la colección, o más relacionado con la colección, o sea, o con la colección, o en relación a los servicios que se ofrecen, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, O identificar que esos no se objetivos ofrece. o que no se ofrecen, pero bueno, eso digamos lo van a poder, lo identifican así como un objetivo y después en el desarrollo del informe, a partir de las entrevistas o cuestionarios o lo que quieran desarrollar, porque después van a tener que elegir de toda esta batería de recursos cuáles ustedes van a utilizar para el desarrollo de esos estudios de usuario. Y van a tener que desarrollar, digamos, las preguntas, ya sea para las entrevistas o los cuestionarios que tengan que formar parte de las encuestas, etc. ¿Sí? Ujú. Pero O cualquier sea, duda que tengas, te comunicas con nosotros en el foro, que ya les dijimos que está el foro de consultas general en el aula, o a través de nuestros correos, tanto a Lucio como claro, conmigo. tal cual. Básicamente, en resumen, es semana a semana vamos a ir incorporando o brindando y compartiendo un elemento de los que van a conformar de alguna forma lo que tendría que ser un estudio de usuarios, y el trabajo sería incorporar cada una de estas herramientas armando cada uno de esos módulos, partes del estudio de usuarios, para terminar el trabajo final sería efectivamente un estudio de usuario, que
sabemos que en el comienzo del año, y dado que las bibliotecas populares por ahí están empezando las tareas y algunas de esas están abocadas a algunas cuestiones particulares del comienzo del año, va a quedar en eso, va a quedar en el papel. Pero sí terminar el módulo y lo que tienen que presentar al final es un estudio de usuarios que podría ser utilizado el día de mañana, si quisiera. Ese es nuestro objetivo. Y esperamos juntos poder cumplirlo. Bien. Bueno, avanzamos entonces. Entonces decimos, ¿cómo no? Dejámoslo ahí. ¿Cómo conocer a nuestros usuarios a través de estos recursos o herramientas que tenemos para el desarrollo de estudios de usuario? Cuando hablamos, por ejemplo, de entrevistas, y esto es un material, algo que lo pueden ustedes volver a leer en el documento Metodología de Investigación de Martín Moreno, lo que plantea, bueno, las entrevistas en general son las que más se utilizan, ¿sí? O las que más conocemos por ahí. Y es la que interviene, por ejemplo, podemos hacer entrevistas y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cómo planteamos las preguntas, en el caso de las entrevistas, ¿sí? En el caso de las encuestas, utilizamos en general, son encuestas que están desarrolladas también a través de cuestionarios, ¿sí? Son las encuestas que pueden ser con preguntas abiertas, cerradas, en el caso de las entrevistas también. En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ustedes se preguntarán seguramente cómo hacemos, porque bueno, una de las cuestiones que se plantean en cualquiera de estas herramientas o estas técnicas es bueno, tenemos que saber muy bien cómo hacemos la pregunta, porque si por ejemplo hacemos una pregunta doble, supongamos que preguntamos, ¿qué opina usted acerca del servicio de préstamo y de referencia? ¿Sí? Estamos haciendo una pregunta en donde, digamos, ¿cómo hace el usuario? Porque posiblemente tenga una opinión acerca de uno u otro que por ahí no es la misma. Puede pensar o le puede satisfacer uno de los servicios y el otro no, y le estamos haciendo una pregunta en la cual, digamos, están incorporados ambos. O en el caso de que utilicemos, en este caso era una pregunta abierta, pero en el caso de que utilicemos preguntas abiertas, muy generales, también tenemos que ser, digamos, bastante claros. Incluso en muchos casos se plantea una cierta cantidad de palabras, una cierta cantidad de renglones para ser utilizado, porque a la hora de tabular, ¿no? Tabular es cuando, una vez que tenemos toda esa información, que contamos con toda esa información, al tener, por eso tienen que ser muy claros los objetivos, o sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos saber de nuestros usuarios? Porque hoy podemos, como decíamos al principio, podemos identificar como objetivo simplemente no, es todo un tema, pero digamos, conocer la satisfacción de los usuarios en relación al servicio, o en relación a la conexión. Entonces, nos identificamos en ese objetivo, identificamos ese objetivo, y en función de ese objetivo es cómo vamos a desarrollar nuestras entrevistas, y nuestras encuestas, y nuestras cuestionarios, y nuestras preguntas, ¿sí? Porque el problema es después tabular esa información, que suele ser más difícil. Exactamente. Poder analizar los resultados en virtud de nuestro objetivo y para que nos resulte útil. Y es un trabajo aparte. Si no, primero, si no planteamos claramente nuestro objetivo, y segundo, si no realizamos bien, si no utilizamos bien las herramientas que tienen los estudios de usuarios a la hora después de analizar los resultados para sacar el producto ese que nos va a enriquecer o a formar parte de lo que nosotros necesitamos como elemento para crecer, o que nos habíamos fijado como necesidad de entender qué es lo que queremos desarrollar o en qué estamos equivocando, se nos va a complicar muchísimo. Por eso son cada uno de los puntos en los que hay que atender muchísimo. Claro, y que digo, volvemos al mismo punto, ¿no? Decimos, en las bibliotecas, en general, en todo tipo de bibliotecas, tenemos un tema con la cuestión de contar con recursos humanos.
recursos humanos que en general o no se tienen en el caso de las bibliotecas populares, y si se tienen, al ser muy pocos, están abocados a determinadas tareas, y por ahí sumarles algo más, digamos, es lo que en general Ujú. siempre se piensa, ¿no? Sí, Es sumar algo más, porque bueno, es tener que pensar en estas estrategias, en donde, bueno, tenemos que hacer un estudio de usuario que realmente, como decía Lucio, lo tenemos que pensar en relación a qué tipo, o sea, qué objetivos tenemos. En función de eso, de los objetivos, bueno, qué preguntas vamos a hacer. Cuando nos planteamos entrevistar, por ejemplo, a nuestros usuarios, a nuestros vecinos, supongamos nuestros usuarios potenciales o reales, en el caso de que estén dentro de la institución, bueno, saber, digamos, tenemos que tener estrategias, en el caso de una entrevista, por ejemplo, para ser, digamos, lo suficientemente claros. Lo que pasa es que cuando desarrollamos entrevistas por ahí es más sencillo, porque en el cara a cara tenemos posibilidades de preguntar y repreguntar, ¿sí? Pero en el caso de ok. las encuestas, o sea, a través de cuestionarios o de estas preguntas que planteamos antes, el usuario tiene que encontrarse con una encuesta que desarrolla un cuestionario, tipo de preguntas, que sean lo suficientemente claras, que no sean ambiguas, porque no vamos a estar nosotros para aclararles determinados puntos. Entonces, esto lleva todo un trabajo, y si quieren ustedes también un conocimiento de lo que es, como plantea la autora, esto es lo que se llama metodología de investigación, porque en general en la investigación es donde se utilizan este tipo de recursos y herramientas. Ahora, de todas maneras, en un ratito vamos a ver un ejemplo que está justamente en estos documentos, cuadernos que presenta Conavip, Van en a ver. donde, para que no se asusten, vean que no es tan difícil hacerlo, ¿sí? Y en el caso de las bibliotecas hay preguntas que, digamos, las podemos reutilizar y utilizarlas y adaptarlas a nuestras instituciones sin tener que estudiar metodología de investigación o meternos en la cuestión estadística. Entonces, estos elementos son importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de que desarrollemos entrevistas, las entrevistas se pueden dar en los domicilios de nuestros usuarios, podemos hacer una recorrida, por ejemplo, por el barrio donde está inserta la biblioteca, eh, sobre todo para llegar a esos usuarios potenciales, como decíamos antes, ¿no? Y también en el caso de los usuarios que sí hacen uso de la biblioteca, podemos hacer entrevistas, por ejemplo, también en el ámbito de la institución. También podemos acercarnos con una entrevista, una encuesta, y dejarla, en el caso de la entrevista nos quedaríamos, pero en el caso de las encuestas, podemos también dejarlas en estas instituciones cercanas, como puede ser, no sé, la salita periférica, que también es un elemento que nos habíamos olvidado, el área de salud que está cercana Sí. casi siempre a las bibliotecas, las escuelas, las instituciones, bueno, todo tipo de lugares donde podamos acercar esa encuesta y poder dejarla para que esos usuarios puedan conocer la existencia de la biblioteca y qué es lo que nosotros quisiéramos conocer de ellos, ¿sí? Pero bueno, todo esto pareciera que es algo alejado de nuestra tarea, pero eh, Pero indispensable en realidad es indispensable. para poder desarrollarla óptimamente, sobre todo en la biblioteca popular, que siempre, si hay algo que nos abunda, son las carencias. Así que lo que está bueno es poder optimizar al máximo nuestros recursos, el recurso humano, el recurso económico a la hora de incrementar nuestra colección, el recurso económico a la hora de desarrollar algún servicio que tenga que ver con talleres. Así que es indispensable para, sin exagerar, para la persistencia de la asociación civil. Exacto. El tema de los objetivos, como decíamos antes, y de los alcances que puede tener el estudio de usuario, son tan diversos como que podamos pensar en este momento. O sea, desde la satisfacción de usuario en relación al servicio, de la satisfacción de usuario en relación a la cuestión edilicia, de la atención que tienen nuestros recursos humanos, de las cosas, del digamos, de las cuestiones tecnológicas que podemos ofrecer, por ejemplo, Sí, sí. los recursos tecnológicos que podemos ofrecer y que le pueden llegar a interesar a nuestros usuarios. Y un elemento importante también tiene que ver
con que el estudio de usuario puede arrojar, digamos, muchos datos acerca de la colección, ¿sí? Del tipo de colección que tiene la institución. Si la colección realmente responde a esto que hablamos antes, deseo, demanda, necesidad de nuestros usuarios, de la comunidad. y yo creo que, nada, no quiero excederme en el tiempo, ahí ya me está alejando Lucia, está muy bien. Pero por ejemplo, cuando las bibliotecas populares desarrollan el 100%, no, ¿cómo es 100? ¿Libro por ciento? Libro por ciento, Ujú. digamos, yo entendería, no, estoy convencida que si nosotros antes de llegar a esa instancia tuviésemos un buen estudio de usuario, por ejemplo, con el objetivo de reconocer el tema de Claro, la satisfacción de la colección, de nuestros usuarios hacia la colección, quizá también podamos identificar en esa selección de libros que se desarrollan año a año, una mejor selección, ¿sí? claro. Sí, sí, Porque sí, eso no, o sea, indispensable en realidad. Indispensable, digo porque hablando en particular del programa Libro por Ciento, para la Biblioteca Popular y su movimiento económico dentro del ejercicio anual, eh, la cantidad de dinero que se maneja y lo que implica, porque es el 50% del valor del libro, o sea que es un 100% más del dinero que se recibe, es un ingreso valiosísimo anualmente. Entonces, una manera de optimizarlo, como decía antes, tiene que ver con eso. Al llegar al momento de partir hacia Buenos Aires para asistir a la Feria del Libro, saber cabalmente en dónde sería conveniente desarrollarnos. Y no solamente hoy eh, con el libro en soporte de papel, hoy dentro del programa mismo te permiten incorporar materiales en otros soportes u otro tipo de ítems que antes no eran por ahí aceptados o tomados como son tomados hoy en día, como pueden ser los cómics y algún otro recurso así, que a la hora de acercar usuarios a la biblioteca son, pero muy potentes. Así que sí, sí, más que necesario llegar a ese día con todos esos datos, al menos con un acercamiento. exacto. O sea que mucho más profundo por ahí de lo que puede dar una desiderata hecha a último momento, ¿no? O un buzón de Mm. sugerencias hecho a último momento, si nosotros estamos haciendo un seguimiento de nuestros usuarios en relación a esa necesidad, demanda, deseo, en este caso, lo que sería la lectura, o la promoción, no solamente la promoción de la lectura, sino en libros de texto también, como planteaba Lucio, que da respuesta a cierto perfil de usuario, esto es importante. Eh, y también, relacionado con la colección, que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos servicios, pero nada más que lo vamos a mencionar, también el estudio de usuario nos puede permitir hacer algo que se conoce como expurgo, que ustedes, también es una palabra que ustedes conocen, eh, Sí, digamos, el expurgo de la colección también, ¿no? Porque esto también tiene que ver con qué demanda tienen de nuestros documentos estos usuarios, ¿sí? Entonces, bueno, hay un sinfín de cuestiones que nos permiten conocer eh, al usuario y que, bueno, volvemos a que, repetir, pone como eje al usuario dentro claro, del centro de absolutamente de todas las actividades que nosotros desarrollemos, las ¿no? acciones y estrategias, claro. El estudio del usuario en realidad enriquece un montón de puntas. Una de Exacto. esas, y antes no nombrada, es el estudio, aunque no me gusta ni siquiera la palabra. Sí, bueno, Viste que eso tenemos una cuestión es no la, solo de es que bibliotecarios, sino de bibliófilos. Así que el expurgo es algo como que duele. Pero no, 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 por supuesto, indispensable para tener una colección óptima. sí, Pero, sí, sí, sí. Pero bueno, como se ve, hay tanta cantidad de cosas que no nos alcanza el tiempo para poder reconocer. Lo importante es que ustedes intentar darles una idea general de todas las cuestiones o los objetivos que ustedes pueden plantearse cuando empiecen a desarrollar este bosquejo de estudio de usuario.
Me gustaría, Lucio, si podemos ver el enlace como ejemplo del sitio este de Conavip, para que vean que, y ustedes de todas maneras, Ujú. tanto en el material que nosotros vemos, eh, que nosotros les sugerimos para la guía, sobre todo la de CERLAC, que presenta en el anexo ejemplos, se van a dar cuenta que no están, que lo van a poder desarrollar, que lo van a poder adaptar a las instituciones en las cuales ustedes están. Pero si A ver podés si hacerle vos decís, la eh, de esta, la otra, la que dice satisfacción de usuarios. Este es relaciones con la comunidad, es la encuesta de satisfacción de usuarios. Ustedes ujú, vean que esto está tomado de ese cuadernillo anterior que veíamos en el enlace que mostraba Lucio. Bueno, fíjense que no es tan difícil de organizarlo. Ahí tienen un ejemplo, como los ejemplos que les mencioné antes. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo llevo utilizando servicios de la Biblioteca Popular? Bueno, ahí es como ahí es lo que Moreno en su trabajo de metodología de investigación está planteando como rangos, ¿no? Sería una pregunta que está planteando rangos, menos de un mes, de 1 a 3 meses, etc. ¿Cómo conoció la Biblioteca Popular? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí nos va a dar una pauta también ahí, esto está planteando un objetivo, ¿no? O sí, sea, y también es como un replanteo para las instituciones de cómo nos hacemos conocer, de cómo claro. efectivamente, es como plantear ¿Cómo la llegó al oído necesidad. de alguno de los integrantes de nuestra comunidad que existe una biblioteca popular en tal y cual lugar? Exacto, como crear la necesidad nosotros mismos de ese espacio, ¿no? Entonces, para eso es necesario difundirla también. Ujú. De ver de qué manera se llegó ¿Cuál de fue la que boca en pegó? boca. Claro. Claro. Bueno, ahora con las redes, ustedes lo vieron en el módulo de las chicas, que estuvo maravilloso para mí, de cómo ubicar a las bibliotecas a través de las redes y todo eso. Ujú, Creo que hay muchas herramientas que nos permiten justamente y que favorecen la difusión y la inserción, digamos, crear la necesidad de esta institución en los lugares donde esté, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué frecuencia utiliza los servicios de la Biblioteca Popular? Bien. ¿Cuáles son los servicios? Bueno, este tiene un objetivo claro. claro, o sea, saber de todos esos. Fíjense que algunos están, por ejemplo, el préstamo de libros, hemerotecas, lo hablábamos el otro día con Lucio, por ahí las hemerotecas, que es el lugar donde se ubica la colección de las publicaciones periódicas o De las revistas. publicaciones sería... Exactamente, a veces en las bibliotecas populares no está identificado, existe el material como documento, como recurso, pero quizás no esté identificado como un sector particular. Pero Sí, bueno, actividades es el... culturales, la sala de lectura, internet, etcétera. Esto es lo que ustedes, de alguna manera, son ejemplos que ustedes van a tener que adaptar de acuerdo a las instituciones, o ustedes lo que piensen, no tiene por qué coincidir con lo que hace Conavip en relación a cuáles son sus objetivos en esta satisfacción de usuarios, pero bueno, es un modelo para dar a conocer que no es tan complejo quizá tomarlo como ejemplo. Y por supuesto, les vuelvo a reiterar lo de CERLAC porque hay en su anexo elementos bastante interesantes para mí, Ujú, o sea, sumado a esto, les va a poder dar una idea de cómo armar las encuestas, entrevistas o lo que ustedes definan para el estudio de usuario, ese bosquejo de estudio de usuario que les pedí. Bueno, ahí estaríamos con la presentación. grado de Volvemos satisfacción. a la diapo. Lucio, ¿algo para agregar sobre esto? Eh, no sobre esto en particular, pero sí que en algún momento lo hablamos y seguramente nos lo vamos a cruzar a lo largo del módulo y se lo han cruzado a lo largo de la diplomatura. Los recursos que presenta el portal de Conavip son riquísimos, hay un montón de cosas en las que las bibliotecas populares pueden apoyarse e incorporarse y dejar la salvedad, que siempre es importante recordar que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares es un área del Estado Nacional
que de alguna manera u otra acompaña a las bibliotecas populares mediante esta denominación de biblioteca protegida y cumpliendo con todos los requisitos necesarios, gozamos de sus beneficios, ya sea de los programas, ya sea de las ayudas económicas y todo eso, pero que la Biblioteca Popular, como organización civil, como persona jurídica, es una organización independiente. La Biblioteca Popular puede existir eh, estando protegida por CONAVIP o no existiendo CONAVIP en el planeta. La Biblioteca Popular es una organización independiente. Si cumple con ciertos requisitos y los mantiene al día, que además no son pocos, eh, y los presenta en CONAVIP, pasa a ser una de las bibliotecas protegidas. Pero sigue siendo una biblioteca independiente. La Biblioteca Popular del barrio, la biblioteca popular que conocemos, la biblioteca popular que nos queda cerca, no depende de CONAVIP. No depende de CONAVIP, ni CONAVIP tiene obligaciones para con ella. Lo que hace CONAVIP en todo caso es proteger, largar programas, destinar ayudas económicas de diferentes maneras, pero no, porque a veces se tiene una idea errada por ahí de que, bueno, las bibliotecas populares dependen de CONAVIP, y en realidad la biblioteca popular debiera depender de sí misma, de la comunidad, de su comisión directiva y de la gente que la sostiene. Si logra cumplir con los requisitos y sumarse al listado de las bibliotecas protegidas por CONAVIP, mejor, porque nada, es muchísimo. Pero si no, la biblioteca popular sigue siendo una institución que puede existir. Fuera de eso, nada más. Vale la aclaración, Lucio. Bueno, volvemos a la diapo, Pero, a las últimas ya. Ya los ¿por qué, dejamos en paz. por qué me haces esto? Sí. Eh, eh, Igual creo que faltaban una o dos nomás. sí, sí. Y tienen que estar. ¿Sí? Eh, A ver si es esta. a ver si Sí. es esta. Bueno, avanzamos porque esta ya la vimos. Ujú. Esta también. Creo que faltaba una nomás. Bueno, nada, esto es una síntesis de lo que la anterior, De lo que estábamos porque es hablando. importante desarrollar estudio de usuario en nuestras instituciones. Un poco es lo que venimos hablando, ¿no? Nos Sí. permite esto, analizar aspectos y Conocer. características de la relación que establece el usuario con información, qué tipo de comportamiento tienen estos usuarios reales y potenciales, hábitos, motivaciones, actitudes, necesidades, demandas, y, por ejemplo, el desarrollo de la colección, ¿no? Esto que Claro, veníamos hablando. claro. Depende de los resultados que obtengamos en este estudio. Exactamente. Entonces, bueno, esto es un poco, Perdón. es, es- es lo que nosotros pensamos que es, y eso de todas maneras es a diapo, por si no quedó mucho tiempo ahí presente para la gente que lo tiene que ver después, está también, esto forma parte de la clase que le subimos esta semana. Entonces, bueno, la idea ahora es, contamos con toda esta información acerca de los usuarios, ahora, bueno, es esto, ¿no? Analizar los datos para sacar conclusiones y sobre todo reconocer que es un trabajo que estamos sumando a todo lo que se hace dentro del ámbito de las bibliotecas, pero que justamente se hace con objetivos y que, digamos, no deberían quedar en un cajón, ¿sí? Porque hay horas ahí puestas, hay energías, hay objetivos para cumplir, entonces, por eso es importante un buen desarrollo de estudio de usuario que después se pueda tabular y que pueda llevarnos a la acción, o sea, que podamos sacar Claro. conclusiones, ¿no? Porque a veces cuando uno hace estos tipos de estudios, donde utilizan estadística y todo eso, quedan como medio en el aire, como que es algo que después no se va a llevar a la práctica. No, la idea es utilizar los estudios de usuario justamente para la acción, para mejorar, para transformar, para sacar conclusiones y poder todo eso volcarlo en el ámbito de la institución. Si no vamos a hacer eso, bueno, no hagamos No lo toda, vamos. todo este despliegue de energía, de tiempo,
¿sí? De inversión Tal cual. en este Sí, sí, caso. sí. En todo caso, medio pasito para atrás, en realidad, lo que antes habíamos dicho, poner mucha atención en el desarrollo de lo que va a ser la estructura de nuestro estudio de usuarios. Porque entonces, de verdad va a ser el solo repaso de lo que tenemos armado para hacer nuestro estudio de usuarios, cae de maduro de que es indispensable hacerlo. Si por ahí no pusimos la atención necesaria o no le dimos la importancia que debiéramos, cuando lo terminemos de hacer y le pegamos una leída y decimos, che, a ver, encaramos el tema este, lo tenés ahí en la carpetita, por ahí abajo del escritorio, che, encaramos el tema ese, lo empezás a mirar y decir, no sé hasta dónde va a resultar de utilidad. Entonces, más que nada, por ahí, medio pasito atrás, recordar de que el cuidado necesario en cada uno de los pasos para conformar este trabajo que es el estudio de usuario, lo tienen que hacer necesario a la hora de terminar. Entonces, cuando terminemos y lo veamos, sea más bien decir, che, ¿cuándo podemos ir a arrancar con esto? Che, es indispensable arrancar con esto. Tenemos media conexión estática que no sabemos qué está pasando. Si no la necesitan, o no la conocen. Che, tenemos cada vez menos usuarios de circulación en la sala. Entonces, sacamos ese estudio de usuario y decimos, ya, salgamos a aplicarlo porque nos va a reservir. Entonces, el cuidado tiene que estar por ahí en cada uno de los elementos que incorporemos a este estudio. Exacto. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, viene otra parte que nosotros vamos a iniciar mañana, que es justamente otra de las patas que nos puede, digamos, que puede llegar a concluir en un buen estudio de usuario, o debería ser así, como la continuidad, además de todo esto que ya venimos planteando, que nos puede aportar un buen estudio de usuario, es justamente permitirnos hacer una buena formación de nuestros usuarios, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nos vamos a dedicar estas 2 clases, martes, viernes, y yo diría que también Sí, el tema del DigiBP del lunes 13 también tiene que ver de alguna manera con esto, ¿no? Con formar a los ujú, usuarios en el uso de nuestras bases de datos. Entonces, bueno, sí, ese es el tema que nos va a convocar en estas 3 clases para culminar con esta primera parte, como habíamos anticipado, que tenía que ver con usuarios, y pasemos después, vamos a pasar después del lunes 13 a lo que sería los servicios. Así que bueno, tal eh, los cual. vamos, los vamos a dejar por el momento. Hoy no los hemos escuchado casi Mm, nada, esperamos que los mañana, hemos leído. sí, los hemos leído, esperamos que mañana sí, sobre todo para que nosotros podamos, no es que podamos descansar, sino que ustedes puedan descansar de Ustedes, nosotros, claro, en realidad. que nosotros si Eso, vamos a hablar, hablamos todo el tiempo, eso no tenemos problema. tenemos Pero, cosas para contar. exacto. Sí, sí. Pero el caso es que, como les reiterábamos y le seguimos, y le vamos a seguir insistiendo en estas cuestiones. Pasen por el aula Claro, virtual, utilicen el foro, eh, y participen. Participen del claro, foro, participen por acá, pero bueno, estén, porque desde ya le agradecemos que nuevamente con este calor estén ahí, pero bueno, necesitamos que ustedes participen porque esto se hace, es un ida y vuelta. Así que tal bueno, cual. ahí espero que les digo, bueno, gracias, Gracias. bueno, gracias Marisol. Tal cual. Y también nos serviría mucho esto que decíamos antes de poder saber, por ejemplo, decir, mira, estoy colaborando en la biblioteca, me acerqué a la biblioteca popular que queda cerca, que yo, me hablan ustedes del buzón, o me hablan de la encuesta. Cosa que yo, conociendo algunas bibliotecas populares, la encuesta, y a veces es dificultosa de aplicar. Entonces, por ahí encontrarnos. Después en alguno de los foros decir, mira, me acerqué, estoy cerca de una biblioteca, estoy trabajando con ella hace algunos años. Lo de la encuesta es una quimera. Acá, si intento llevarla acá, no voy a obtener muchas respuestas que enriquezcan y que retroalimenten el crecimiento de la institución. Entonces, también poder leerlos y decir, mira, está bueno saber eso. Hay algunos recursos que nosotros los contamos como valiosísimos y en algunas instituciones, por el entorno, por el estudio que hicieron, por lo que estuvieron viendo que sería más importante aplicar, la encuesta es inviable.
Entonces, poder saberlo y de alguna manera este, enriquece la definición que nosotros tenemos pensada. Por suerte Gracias Laura, gracias por comentarlo. Bueno, gracias entonces a todos, gracias por los Hasta mañana. saludos en el chat, nos vemos mañana. Dale. Nos vemos Un abrazo. mañana.